¿Sabías que cada año se generan miles de millones de toneladas de residuos de construcción en el mundo? Pero en lugar de terminar en vertederos, estos desechos pueden convertirse en la base de puentes y rascacielos. Desde concreto viejo hasta vidrio roto e incluso cenizas. Todos estos materiales vuelven a la vida, transformándose en estructuras más resistentes y sostenibles. ¿Cómo funciona esto? Míralo hasta el final y te sorprenderás. Primero, es crucial entender qué tipo de residuos son adecuados para convertirse en concreto. No hablamos de cáscaras de plátano o bolsas de plástico. Los mejores materiales son otros. Residuos de construcción, vidrio, cenizas y plástico. ¿Interesante? ¿No? Los residuos de construcción aparecen donde sea que se edifique, renueve o demuela algo. Y hay más de lo que te imaginas. Cualquier obra genera montones de escombros, ladrillos rotos, bloques de concreto, piezas de azulejos o incluso estructuras metálicas. Estos desechos suelen recolectarse directamente en los sitios de construcción en contenedores especiales que facilitan su transporte. Cuando se remodelan o reconstruyen edificios viejos, surge una enorme cantidad de materiales: concreto viejo, vigas de madera, yeso, entre otros. Estos residuos son materiales perfectos para reciclar. La demolición de grandes estructuras, como casas antiguas o fábricas, deja toneladas de concreto, ladrillos y metal. Es un verdadero tesoro para las plantas de reciclaje, ya que estos materiales son más fáciles de recolectar en grandes volúmenes. Algunos países tienen sistemas para la recolección centralizada de residuos de construcción. En estos centros, los desechos se clasifican y se envían a las plantas de reciclaje. Hablemos ahora del transporte. En las obras grandes, se colocan contenedores donde se descargan todos los desechos. Una vez que el contenedor está lleno, camiones especializados lo recogen y lo llevan a la planta. Para transportar residuos de construcción, se utilizan vehículos con protección contra el polvo y caídas accidentales de escombros. Pueden ser grandes volquetes o camiones contenedores, dependiendo del volumen. Las empresas constructoras suelen tener acuerdos con plantas de reciclaje y envían sus residuos directamente, rápido y sin intermediarios. En ciudades donde el espacio para recolectar basura es limitado, funcionan estaciones de transferencia. Aquí, los residuos llegan en camiones más pequeños y luego se transportan en vehículos más grandes a las plantas. Para traslados masivos, como tras desastres o demoliciones importantes, los desechos se transportan en trenes o incluso barcos, lo que es eficiente para largas distancias. Recolectar y transportar residuos de construcción es el primer paso crítico en el reciclaje. Sin este proceso, todos los desechos terminarían en vertederos. Pero así, en lugar de dañar la naturaleza, se convierten en materiales útiles. Y, siendo honestos, esto ahorra muchos recursos. El uso de estos desechos reduce la presión sobre la naturaleza. Los materiales tradicionales como la arena y el cemento se están agotando. Aprovechar los residuos ayuda a conservar los recursos naturales. La producción de cemento genera cerca del 8% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Al usar materiales alternativos, reducimos este impacto. Además, esta sustitución permite ahorrar agua y energía durante la producción. El vidrio también es un componente clave para crear nuevo concreto a partir de residuos. Aunque parece un material común, tiene un enorme potencial para ser reutilizado en la construcción. Especialmente cuando hablamos de desechos de vidrio de construcción, ventanas rotas, estructuras de fachadas o restos tras demoliciones. Usar residuos de vidrio en la construcción tiene enormes ventajas. El vidrio tarda cientos de años en descomponerse, así que su reutilización reduce significativamente la cantidad de basura en los vertederos. Reciclar vidrio requiere menos energía que fabricar uno nuevo. El vidrio triturado se agrega al concreto, asfalto o incluso se usa para fabricar materiales decorativos de construcción. ¿Podrías imaginar que las cenizas son algo más que simples residuos? Son un verdadero oro para la construcción. Ayudan a crear edificios que duran más, cuestan menos y cuidan el planeta. Cuando en las plantas termoeléctricas se quema carbón,
se genera una gran cantidad de ceniza volante, un residuo fino que se acumula en los filtros. Esta ceniza contiene óxidos de silicio, calcio y aluminio, todos componentes necesarios para el concreto. En las bioeléctricas, donde se queman restos de madera, paja u otros materiales orgánicos, también se genera ceniza. Esta puede usarse como aditivo para el cemento o mezclas de concreto ligero. Y también está la escoria de ceniza, que son residuos de procesos metalúrgicos. Tiene propiedades similares y se usa para reforzar concretos. La ceniza volante se agrega a las mezclas de concreto para reforzarlas. Proporciona mejor cohesión entre las partículas, haciendo que el concreto sea más resistente y duradero. El cemento es un material costoso y que consume mucha energía. Al agregar ceniza, se puede reducir su cantidad en la mezcla, lo que disminuye el costo de los materiales de construcción. La ceniza hace que el concreto sea más resistente a influencias químicas, como sales o ácidos que pueden dañar materiales comunes. Algunos tipos de ceniza permiten crear bloques de concreto ligero que se utilizan para aislamiento o en edificaciones donde se necesita ligereza en las estructuras. En las plantas de energía, la ceniza se recolecta en filtros o bóvedas especiales. Estas grandes cantidades se almacenan en seco. La ceniza se transporta en camiones con contenedores cerrados para evitar su dispersión. Si las distancias son grandes, se puede usar transporte ferroviario. En la planta, la ceniza pasa por un proceso de limpieza. Se eliminan las partículas grandes e impurezas, quedando un polvo fino. La ceniza, que de otro modo terminaría en vertederos o liberada en la atmósfera, se convierte en un material útil. Esto reduce la contaminación y conserva los recursos naturales. La industria de la construcción obtiene un material más barato y duradero, mientras que las empresas energéticas encuentran una forma de aprovechar sus residuos. En el concreto reciclado también se añade plástico en microdosis. Este material mejora la flexibilidad y reduce el riesgo de grietas. Sin embargo, un exceso de plástico podría causar problemas, como crear vacíos o zonas débiles. Cuando todos los componentes llegan a la planta, se clasifican primero. Cada pieza de desecho pasa por líneas automáticas con sensores y imanes. Metal, a un lado. Plástico, a otro. Y todo lo que sea adecuado para concreto se tritura hasta convertirlo en arena o grava fina. Los desechos procesados se mezclan con componentes tradicionales del concreto, cemento, agua y arena. Pero en esta etapa, parte del cemento se reemplaza con ceniza o vidrio. Los desechos no siempre son el final. A veces son el inicio de algo nuevo, incluso tan resistente como el concreto. Las tecnologías para transformar residuos en materiales de construcción ya están cambiando el mundo. Entonces, ¿por qué no darles una oportunidad? Quizás el próximo puente que cruces esté construido con algo que ayer era considerado basura. Imagina esto. La cáscara de un plátano común se convierte en plástico ecológico que se descompone en pocos meses y no en miles de años. ¿Cómo es posible? Aquí te mostraremos cómo los desechos orgánicos se transforman en materia prima para el futuro. Descubre cómo Full Cycle Bioplastics convierte restos de comida y residuos agrícolas en un innovador bioplástico. Es una revolución que no solo cambia la producción, sino también nuestra forma de ver los residuos. Quédate hasta el final, porque este video cambiará tu visión sobre la ecología. Empecemos por algo sencillo. Los desechos alimenticios no son solo restos que hay que tirar a la basura, son una potencial materia prima para innovaciones ecológicas. Por ejemplo, los científicos ya han aprendido a transformar cáscaras de frutas en bioplástico. ¿Y por qué plástico? Porque es un material que usamos todo el tiempo, pero rara vez pensamos en lo difícil que es deshacernos de él. Ahora imagina esto. Una bolsa de plástico común puede tardar entre 400 y 1000 años en descomponerse. ¿Y el bioplástico hecho de cáscaras de plátano? Solo unos cuantos meses. Y lo mejor de todo, sin dañar el medio ambiente.
Full Cycle Bioplastics ha desarrollado una biotecnología patentada que convierte desechos orgánicos, como restos de comida, subproductos agrícolas y papel o cartón contaminado, en polihidroxialcanoatos, un bioplástico biodegradable y compostable. La empresa utiliza una variedad de desechos orgánicos, incluyendo residuos alimenticios no comestibles y subproductos de la agricultura. Full Cycle Bioplastics se enfoca en aprovechar desechos orgánicos que generalmente se consideran inutilizables o no reciclables. Entre estos, destacan restos no comestibles como cáscaras de plátanos, naranjas, papas, residuos de café, huesos de frutas, y vegetales o frutas dañadas que no pueden venderse. También se incluyen subproductos agrícolas como cáscaras de maíz, paja, restos de arroz, residuos de caña de azúcar o de uvas. Estos materiales a menudo terminan en vertederos, donde se descomponen liberando metano y dióxido de carbono, gases de efecto invernadero que afectan negativamente al medio ambiente. Full Cycle Bioplastics les da una nueva vida, utilizándolos como materia prima para la producción de polihidroxialcanoatos. Gracias a microorganismos especializados que procesan biomasa orgánica, la empresa produce bioplástico ecológico. Este enfoque es un ejemplo de economía circular. Los recursos que normalmente se perderían regresan al ciclo de producción, reduciendo la dependencia de materiales fósiles y el impacto ambiental. Después de recolectarlos, los desechos orgánicos son tratados con microorganismos especialmente seleccionados. Estos microbios tienen la capacidad natural de procesar materia orgánica y convertirla en polihidroxialcanoatos, un tipo de bioplástico. El proceso comienza descomponiendo compuestos orgánicos complejos, como carbohidratos, proteínas y grasas, en sustancias más simples, como ácidos orgánicos. Luego, estos ácidos orgánicos se utilizan como fuente de energía para los microorganismos. En un entorno con acceso limitado a oxígeno u otros nutrientes, las bacterias comienzan a acumular polihidroxialcanoatos dentro de sus células como material de reserva. Es una forma de almacenar energía, muy similar a cómo los humanos acumulamos grasa. Lo interesante de este proceso es que es completamente natural y no requiere modificar genéticamente a los microorganismos. Los microbios hacen su trabajo de manera autónoma, transformando los desechos en un material útil. Una vez finalizada la fermentación, las células de los microorganismos que contienen polihidroxialcanoatos son extraídas y el biopolímero se purifica para su uso en la producción de bioplástico. ¿Cómo se lleva a cabo la limpieza y extracción del plástico? Primero, las células de los microorganismos son rotas físicamente o químicamente. Este paso comienza con centrifugación, un giro rápido para separar los componentes. Luego, se añaden sustancias específicas, como reactivos químicos, para romper la membrana celular. También existe la opción de usar métodos mecánicos, como ultrasonido, para descomponer las moléculas. Después, el plástico se separa del resto de los componentes celulares mediante solventes o técnicas de filtración. La masa obtenida se lava cuidadosamente para eliminar impurezas, un paso clave para garantizar que el polímero sea de alta calidad y adecuado para procesos posteriores. En la etapa final, los polihidroxialcanoatos son secados y convertidos en polvo, gránulos u otras formas aptas para la fabricación de bioplásticos. Cuando el proceso de purificación termina, los polihidroxialcanoatos están listos para transformarse en algo realmente asombroso. En enormes cámaras de secado que parecen laboratorios futuristas, la magia microbiana se vuelve tangible. Dentro de estas cámaras, el material se asienta lentamente mientras se evapora la humedad residual. Al principio, el polihidroxialcanoato parece una densa suspensión blanca, similar a un líquido lechoso. Pero aquí comienza la magia. Con un calentamiento uniforme y corrientes de aire controladas, el material empieza a cambiar su textura. Poco a poco, se seca y se transforma en pequeños gránulos o un fino polvo. Mira cómo se ve esto a gran escala. Miles de gránulos brillantes, como perlas, se deslizan suavemente por cintas automáticas o se acumulan en enormes contenedores. Este proceso no solo es fascinante, sino también hipnótico.
Los gránulos brillan bajo la luz y el polvo flota como ligeras nubes mientras se transporta al siguiente compartimento. Todo esto es un ejemplo perfecto de armonía entre tecnología y naturaleza, un equilibrio ideal entre ciencia y estética. ¿Sabías que incluso puedes hacerlo en casa? Aquí tienes una mini guía para experimentar. Toma una cáscara de plátano y sécala bien. Luego, tritúrala en una licuadora o manualmente. Agrega un poco de almidón, vinagre y glicerina. Calienta la mezcla y dale la forma que desees, ya sea una placa o cualquier figura. Ten cuidado al calentar la mezcla y sigue las normas de seguridad. Deja que se enfríe y se seque. Claro, tu bioplástico probablemente no se comparará con los productos industriales, pero como primer paso hacia un futuro sostenible, es un excelente comienzo. Además, puedes hacerlo con los niños para convertirlo en una actividad divertida y educativa. Seamos sinceros, el bioplástico hecho de desechos alimenticios es solo una de las muchas soluciones a un problema global. Pero es una gran solución. No solo reduce la cantidad de basura, sino que también crea un material más amigable con el medio ambiente. Sin embargo, hay un detalle. El bioplástico todavía necesita una correcta disposición, porque de lo contrario, también podría convertirse en un problema. Por eso, mientras desarrollamos nuevas tecnologías, es esencial cambiar nuestra actitud hacia los residuos. Consume menos alimentos procesados, compra productos sin empaques innecesarios y clasifica tus desechos. Apoya iniciativas ecológicas. Dona, suscríbete a marcas sostenibles o participa en la limpieza de parques. Cada pequeño paso cuenta. Y experimenta en casa. Incluso si solo haces un plato decorativo con cáscaras de papa, vale la pena intentarlo. Imagina esto. Más de 200 componentes se necesitan para fabricar una sola llanta Michelin. Pero, ¿cómo es que el caucho de un árbol tropical se transforma en una llanta capaz de resistir cientos de miles de kilómetros? Y lo más interesante, ¿qué sucede con ellas después de usarlas? Hoy vamos a explorar los secretos detrás de la producción de las llantas Michelin, desde el látex fresco hasta los procesos más innovadores de reciclaje. Quédate para descubrir cómo una llanta vieja puede convertirse en algo completamente nuevo. Michelin produce alrededor de 200 millones de neumáticos cada año, lo que equivale a casi el 10% de la producción mundial de neumáticos. La compañía es uno de los líderes globales en la industria, junto con Bridgestone y Goodyear. Los principales componentes de la mezcla para fabricar neumáticos incluyen caucho natural, caucho sintético, negro de humo, sílice, cordones metálicos, aros de talón, cordones textiles y aditivos químicos. El caucho natural se obtiene del látex del árbol del caucho, o hevea, que crece en regiones tropicales como Tailandia, Indonesia y Malasia. Este material es esencial para fabricar la banda de rodadura, la parte del neumático que asegura la tracción en el camino. Michelin incluso cuenta con sus propias plantaciones de hevea para garantizar la calidad del látex. El caucho sintético se produce a partir de derivados del petróleo, como el butadieno y el estireno. Este material se utiliza en las partes que requieren mayor resistencia al desgaste. El negro de humo no es simplemente carbón común, es un aditivo derivado de la industria petroquímica que se incorpora al caucho para hacerlo más resistente y duradero, prolongando la vida útil de los neumáticos. El sílice se utiliza para reducir la resistencia al rodamiento, lo que permite disminuir el consumo de combustible. El cordón metálico refuerza los neumáticos, haciéndolos más resistentes. Este cordón se fabrica con alambre de acero de alta resistencia. Los aros de talón garantizan una conexión firme entre el neumático y la llanta. Por su parte, el cordón textil está compuesto de poliéster, nailón o aramida, un material que también se usa en chalecos antibalas. Proporciona elasticidad y una gran resistencia a los desgarres. Los antioxidantes y estabilizadores presentes en la mezcla protegen los neumáticos de los efectos del ozono y los rayos ultravioleta. Además, el azufre se emplea en el proceso de vulcanización del caucho. Las materias primas se transportan a las fábricas de Michelin en todo el mundo.
donde se producen los neumáticos. Las mayores plantas de producción de Michelin están ubicadas en Francia, Alemania, China y Estados Unidos. En total, Michelin cuenta con más de 70 fábricas en 17 países, incluyendo Estados Unidos, Francia, China, Italia, Brasil y Tailandia. Ahora ya sabes de qué están hechas las llantas, pues vamos a ver cómo se fabrican. El caucho, el negro de carbón, el sílice y los aditivos químicos se mezclan en mezcladoras especiales a una temperatura de aproximadamente 170 grados Celsius. La mezcla resultante se pasa varias veces entre rodillos para lograr una consistencia uniforme. Michelin utiliza fórmulas patentadas para sus compuestos, desarrolladas en sus propios centros de investigación. Por ejemplo, para las llantas de gama premium, se añaden nanocompuestos a la mezcla para mejorar la tracción. Michelin produce llantas para una amplia variedad de aplicaciones: automóviles de pasajeros, camiones, vehículos deportivos de competición e incluso aviones. Para la producción de llantas Michelin, cada año se utilizan más de 800.000 toneladas de caucho natural, lo que representa aproximadamente el 10% del consumo mundial de este material. En cuanto al caucho sintético, se emplean alrededor de 1.200.000 toneladas. El siguiente paso es fabricar la banda de rodadura. Observa cómo el caucho se extiende en largas tiras y luego se corta al ancho necesario. Los laterales se forman por separado, añadiendo elementos decorativos, logotipos e inscripciones. Desde las primeras etapas de diseño, un equipo de diseñadores y técnicos crea un modelo tridimensional de la llanta. A partir de este modelo, se elabora un molde. El grabado del molde se realiza con láser o mediante herramientas mecánicas de alta precisión. Durante la vulcanización, el caucho de la llanta se funde y adopta la forma del molde. El material llena todas las ranuras, incluyendo las áreas con logotipos, inscripciones y detalles decorativos. Como resultado, la llanta adquiere grabados nítidos y duraderos. Algunas llantas llevan logotipos o inserciones de colores. En estos casos, segmentos especiales de caucho de color se colocan previamente en los puntos correspondientes del molde. Ahora es el turno del cordón. En máquinas especializadas se entrelazan hilos de tejido y acero, que luego se impregnan con caucho. Todas las partes de las llantas se ensamblan en líneas automatizadas especiales. Primero, se aplica la capa interior, que actúa como sellador. Luego, se añaden los cordones textil y metálico para garantizar la resistencia. Después, se colocan los aros metálicos que permiten fijar la llanta a la rueda. Finalmente, se añaden los elementos exteriores. La llanta ensamblada en este punto se llama cruda y aún no está lista para su uso. Antes de ser lanzada a la producción, cada modelo de llanta pasa por pruebas que pueden alcanzar hasta 1.000.000 de kilómetros. Impresionante, ¿no crees? Mira ahora cómo se lleva a cabo el proceso de vulcanización. Las llantas crudas se colocan en moldes especiales que se calientan a una temperatura cercana a los 200 grados Celsius. Luego, se someten a presión durante 10 o 15 minutos. Durante este proceso, el caucho se vuelve más resistente y en la superficie de la llanta aparece el dibujo del neumático. Cada llanta pasa por un control de rayos X, una prueba de balanceo y un test de hermeticidad. Algunos modelos se someten a condiciones extremas para asegurar su durabilidad. ¿Sabías que algunas llantas Michelin tienen garantía para recorrer hasta 100.000 kilómetros? ¡Impresionante! Las llantas viejas de Michelin se reciclan para fabricar materiales utilizados en la construcción de carreteras. Estas llantas se recogen en puntos de reciclaje especializados, estaciones de servicio o empresas dedicadas a la gestión de residuos. Parte de las llantas se procesan directamente en fábricas locales, mientras que otras se transportan a centros especializados. Una vez en estos lugares, las llantas son sometidas a inspecciones. Aproximadamente el 15% de ellas se renueva mediante un proceso llamado recauchutado. Se reemplaza el dibujo del neumático y la llanta queda apta para usarse nuevamente por un tiempo. El resto se destina a procesos de reciclaje.
mira cómo las llantas viejas se cortan y trituran en máquinas especiales hasta convertirse en pequeños fragmentos. Los cables metálicos y las fibras textiles se separan utilizando imanes y filtros de aire. El caucho que queda se transforma en gránulos de goma, conocidos como goma triturada, que se emplean en la construcción de carreteras, superficies para áreas deportivas o en la fabricación de nuevos productos. ¿Te preguntas cuáles son esos nuevos productos? Pues pueden ser desde tapetes para automóviles hasta suelas de calzado. Increíble, ¿no? Así es como las llantas tienen una segunda vida. Primero recorren el mundo sobre ruedas y luego se convierten en algo que camina. Cada año se generan alrededor de 1.500 millones de llantas usadas en todo el mundo, y su mala gestión puede causar un impacto ambiental muy grave. El metal, tras ser limpiado y fundido, se reutiliza en la industria metalúrgica, mientras que el textil se transforma en materiales aislantes o para proporcionar aislamiento térmico. Un proceso fascinante y vital para el medio ambiente. En Europa se recicla alrededor del 95% de las llantas usadas, mientras que en los países en desarrollo esta cifra puede ser tan baja como el 20 o 30%. En algunas naciones, las llantas viejas se colocan en el agua para crear arrecifes artificiales destinados a peces y corales. Sin embargo, estas iniciativas suelen ser objeto de críticas debido al riesgo de contaminación que representan. ¿Es realmente una solución sostenible? Es un debate que sigue abierto. Según las previsiones, para el año 2030, la cantidad de baterías usadas de vehículos eléctricos alcanzará los 12 millones de toneladas anuales. Si no se desarrollan métodos efectivos de reciclaje, esto se convertirá en un enorme problema ecológico. Hoy aprenderás cómo han evolucionado, cómo se producen y qué sucede con las baterías al final de su ciclo de vida. Las baterías de automóviles son el corazón de los vehículos modernos. Proporcionan la energía necesaria para arrancar el motor, alimentan los sistemas eléctricos y, en el caso de los vehículos eléctricos o híbridos, son la principal fuente de energía para el movimiento. Te invito a echar un vistazo a la historia de su creación. La historia de las baterías comienza en el siglo XVIII. En el año 1800, el científico italiano Alessandro Volta inventó la primera batería química, la pila de Volta. Esta fue una lejana predecesora de las baterías modernas. Las primeras baterías recargables aptas para un uso repetido fueron creadas por el físico francés Gaston Planté en el año 1859. Estas eran baterías de plomo ácido, que aún hoy se utilizan ampliamente en vehículos con motores de combustión interna. El proceso moderno de fabricación de baterías para automóviles es un procedimiento complejo y de múltiples etapas, que requiere precisión y control de calidad. Te propongo analizar los detalles de la producción, tomando como ejemplo los tipos más populares: las baterías de plomo ácido y las de iones de litio. Para las baterías de plomo ácido, los materiales principales son el plomo, el dióxido de plomo, el electrolito, ácido sulfúrico y el polipropileno. El ácido sulfúrico actúa como electrolito, mientras que el polipropileno se utiliza para fabricar la carcasa. El plomo se obtiene de minerales o mediante el reciclaje de baterías antiguas. Este se purifica y se funde para su uso posterior. La obtención de plomo a partir de baterías antiguas es un proceso que combina la habilidad de la ingeniería con una especie de alquimia moderna. Primero, las baterías usadas se desmantelan. Se trituran en máquinas especiales que separan el plomo, el plástico y el electrolito. ¿No te parece que esto se asemeja a una versión de alta tecnología de una licuadora de cocina, donde todo se divide en sus componentes esenciales? Los componentes de plomo se envían a hornos de fundición, donde se calientan a temperaturas superiores a 600 grados centígrados. En este punto, el metal se transforma en un brillante flujo plateado del cual es difícil apartar la vista. Todo lo innecesario, como escorias e impurezas, se separa, dejando únicamente plomo puro. El plomo fundido y purificado se vierte en moldes donde se enfría y solidifica,
convirtiéndose en lingotes perfectamente uniformes. Estos lingotes son la base para fabricar nuevas baterías. Lo más fascinante es que este plomo puede reciclarse una cantidad infinita de veces. Ya vivió en generaciones anteriores de baterías y, quizás, podría formar parte de la batería de tu automóvil. Los componentes principales de las baterías de iones de litio son el litio, el níquel, el cobalto, el manganeso, el grafito y el electrolito. El litio se extrae de lagos salinos en países de América del Sur, como Chile y Argentina, o de minerales en Australia. Para las baterías de plomo ácido, los electrodos se fabrican con placas de plomo que se recubren con sustancias activas, como polvo de plomo y dióxido de plomo. Observa cómo el plomo fundido se vierte en moldes o se lamina en hojas delgadas, que luego se cortan en las formas necesarias. Estas placas tienen numerosos orificios o celdas para mejorar la adherencia de las sustancias activas. La sustancia activa que recubre las rejillas se prepara en forma de una pasta espesa. Esta pasta se compone de polvo de plomo, agua, ácido sulfúrico y aditivos que mejoran las reacciones químicas. Ven conmigo a observar cómo se produce este polvo mediante la oxidación del plomo en molinos especializados, que lo transforman en un polvo fino con las propiedades necesarias. Preste atención a cómo las rejillas avanzan claramente a través del transportador automático, donde la pasta se aplica en ambos lados. Los rodillos de la máquina presionan la pasta contra la rejilla con una fuerza óptima para garantizar una cobertura uniforme y la penetración en las celdas de la rejilla. Los excesos de pasta se eliminan con cuchillas, dejando una capa perfectamente uniforme. Las rejillas cubiertas con la pasta se envían a cámaras de secado especiales. En estas cámaras, la pasta pierde humedad y se endurece, transformándose en una sustancia activa. Con el tema de las baterías de plomo ya lo tenemos claro. Ahora les mostraré cómo se fabrican las baterías de iones de litio. En las baterías de iones de litio, los ánodos se fabrican con grafito, mientras que los cátodos se producen a partir de óxidos metálicos, como el óxido de litio y cobalto. A continuación, pasamos al ensamblaje de las celdas del producto. Estas son los módulos básicos de una batería. En las baterías de plomo ácido, se ensamblan a partir de varias placas separadas por separadores. En las baterías de iones de litio, las celdas pueden ser cilíndricas, prismáticas o de tipo asterisk, pouch cells asterisk, que son celdas en sobres flexibles. Llenado con electrolito. En las baterías de plomo ácido se llena con una solución de ácido sulfúrico. En las de iones de litio se utiliza un electrolito a base de disolventes orgánicos que facilitan la transferencia de iones entre los electrodos. Las baterías terminadas se someten a una carga inicial, lo que permite activar las reacciones químicas. Cada batería se prueba para verificar que cumpla con los parámetros establecidos: voltaje, capacidad y resistencia a las descargas. Posteriormente, las baterías de plomo ácido se colocan en carcasas de polipropileno. Por su parte, las baterías de iones de litio pueden ensamblarse en módulos que luego se integran en un gran bloque de baterías para vehículos eléctricos. La producción de baterías es un proceso que consume mucha energía y tiene un impacto significativo en el medio ambiente. En el caso de las baterías de plomo ácido, el plomo se funde y reutiliza. El plástico también se emplea para fabricar nuevas carcasas, y el electrolito se neutraliza o recicla. Sin embargo, la situación con las baterías de iones de litio es mucho peor. Solo alrededor del 5% de estas baterías son recicladas. Esto se debe a la complejidad del proceso para extraer el litio, el níquel y el cobalto. Sin embargo, el daño no se limita solo a la neutralización de los componentes. Para fabricar una batería de iones de litio para un automóvil eléctrico que pese 500 kilogramos, se requieren 250 toneladas de roca y casi 2 millones de litros de agua. Esto representa una grave amenaza de agotamiento de los recursos del planeta. Además, la producción de una batería para un automóvil eléctrico genera entre 3 y 16 toneladas de dióxido de carbono. Imagínese, esa es la cantidad que produce un coche en 5 años de uso.
Y aquí hablamos de una sola batería. El problema más grave, sin embargo, es la extracción de cobalto. Alrededor del 70% del cobalto mundial proviene de la República Democrática del Congo, donde las condiciones de trabajo son terribles y, lamentablemente, incluso participan niños. Según estimaciones de Amnesty International, más de 40.000 niños trabajan en la extracción de cobalto. Además, esta actividad a menudo causa la destrucción de los ecosistemas locales. Por otro lado, el reciclaje de baterías de plomo ácido en países con bajo nivel de control ambiental, como la India o China, suele ir acompañado de la emisión de polvo de plomo y ácidos al aire. Esto provoca la formación de nubes tóxicas que afectan la salud de cientos de miles de personas.